Bien, pues vamos a empezar ya con este modelo de PEC1 que tenéis en el dossier, en la página 11 del dossier. Vamos a resolver este modelo. Como os expliqué en la presentación y en el vídeo de teoría, tenéis que tener en cuenta que vamos a resolver el modelo de PEC del semestre anterior, porque no podemos resolver el actual, ya que es una actividad de evaluación. Pero tener en cuenta que es muy parecido de un semestre a otro, así que van a ser prácticamente las mismas preguntas. De hecho, cada persona tiene una PEC diferente con diferentes variaciones, o sea, van a hacer lo mismo, ¿sí? Van a ser las mismas preguntas con datos diferentes o algunos enunciados pueden cambiar un poquito. Lo que os dije en la presentación, si alguien tiene alguna pregunta nueva que no entienda bien cómo plantearla, lo que sea, me lo podéis preguntar por el grupo de WhatsApp y os echo una mano. No os lo puedo resolver, pero sí que os puedo orientar, o si hay cualquier duda o confusión, me lo podéis en el grupo y os lo explico. La PEC1 está formada normalmente por dos partes. Tenéis la parte de preguntas del Moodle, que es común para todos los grados, para de marketing y economía, pero hay una parte después abierta, algunas preguntas abiertas o unas preguntas con base de datos, que eso lo hacéis diferente los de A, de economía y marketing. Entonces, nosotros resolveremos en los vídeos de resolución la parte que es común. Y la parte que es diferente para cada grado, eso yo os pasaré un pequeño guión para orientaros con las preguntas, pero no lo resolveremos en la clase. Pero veréis que con el guión y con lo que hemos hecho de teoría y de práctica no tendréis problema y lo sabréis hacer perfectamente. Y si no, tenemos el grupo de WhatsApp y me podéis consultar lo que sea, siempre que no sea resolverlo directamente, ¿vale? Venga, entonces, empezamos con este modelo de PEC1, os iré compartiendo la pantalla y iremos haciendo también cosas con con la pizarra. Entonces, venga, modelo de PEC1, tenéis aquí, vale, son las preguntas del Moodle, son preguntas cortitas y vamos a ir resolviendo. La primera pregunta dice, para medir la dispersión de una variable estadística ¿qué utilizamos para medir la dispersión? ¿El coeficiente de variación es una medida de dispersión? Sí, de hecho decíamos que era la mejor medida de dispersión, el coeficiente de variación, ¿no? ¿La desviación típica es una medida de dispersión? También. ¿El rango intercuartílico? También. Pues esta es muy sencilla. Todas son medidas de dispersión, ¿no? Sí, sabemos lo que eran las medidas de dispersión, de centralización, de posición, de forma, ¿no? Bien, pregunta 2. Dice, si los 42 trabajadores de un hotel todos tienen el mismo salario bruto, 1.993 unidades monetarias. Todos tienen el mismo salario, 42 trabajadores. Menos uno, que tiene 1.915 unidades monetarias, la mayoría de trabajadores va a tener unos ingresos inferiores a la media. 1.993 y 1.915. A ver, vamos a hacerlo así. 1993, 1993, 1993, ¿no? Y luego hay uno que tiene 1915, ¿no? Entonces, ¿cómo será la media de todo esto? Pues será un valor entre los valores de la muestra, ¿no? Entre todo esto, ¿no? Será un valor muy cercano a 1993, pero como hay un valor más bajo, la media tirará un poquito más para abajo. Sería, por ejemplo, 1990. Me lo invento, Por ejemplo, ¿no? Si yo hago la media de 41.993 y 1915, nos va a salir un valor un poquito por debajo de 1993, ¿no? Que es el valor más alto porque hay un valor más bajo que el promedio hará que sea más bajo. Por tanto, ¿es verdad que la mayoría de valores estarán por debajo de la media? Miramos y ¿qué ocurre? Que la mayoría de valores van a estar por encima de la media. Todos los valores van a estar por encima de la media menos uno. Menos el 1915 que estará por debajo. Así que es falso. Casi todos los valores van a estar por encima de la media porque tengo un valor extremo bajo que ha distorsionado la media para abajo. ¿Sí? Por tanto, todos me quedarán por encima menos uno de los valores. ¿De acuerdo? Bien, entonces, a ver. Por tanto, la 2 sería falso. Pregunta 3. Dice, un estudiante ha hecho 7 trabajos en un curso y ha obtenido una nota media de 6,6. ¿Sí? Tenemos 7 trabajos, nota media de 6,6. Dice, posteriormente se revisan las notas y en uno de los trabajos que había sacado un 8,7, nos lo han cambiado a 6,7. ¿Cuál será ahora la nueva nota media? ¿Sí? Fijaros que tenemos que ha habido un cambio en una de las 7 notas que habían formado la media. Eso sería una transformación. Teníamos una media de 6,6 en un principio
y ahora nos han bajado la nota de uno de los trabajos, por lo tanto tendremos una media un poquito inferior, ¿no? Entonces, dice que cuál será la nota media ahora. Venga, hicimos un ejemplo parecido en el vídeo de teoría, ¿no? Decíamos que la media aritmética era la suma de todos los valores entre el total, ¿no? Entonces, la media en un principio nos han dicho que era 6,6 y eran 7 trabajos. Así que la suma de la nota de todos los trabajos, es 6,6 por 7, ¿no? Esto pasa multiplicando al otro lado, sería 46,2. ¿Sí? El sumatorio de todas las puntuaciones originalmente era 46,2, ¿no? Esto por esto. ¿Qué ocurre? Que en un trabajo nos han bajado 2 puntos la nota. Por tanto, ahora esto no es 46,2, sino que es 44,2, ¿no? Tenemos 2 puntos menos. Pues con el nuevo sumatorio, ahora podemos hacer la nueva media, ¿no? La nueva media, ¿cuál será? El sumatorio de los valores, que ahora es 44,2, 2 puntos menos que antes, ¿no? Y dividido entre 7. A ver, nos han hecho... dividido entre los 7 trabajos, ¿no? Por tanto, si hacemos el cálculo, sería 44,2 entre 7 y nos daría igual a 6,314, ¿no? Nos dicen que debemos una exactitud mínima de 2 decimales. ¿Sí? Por tanto, con 2 decimales, si este número no es 5 o más, se borra y listo. Si fuera 5 más, es un número siguiente, ¿no? Como habíamos trabajado. Pues esta sería la nueva nota media. Cuando hay un cambio en las puntuaciones, calculamos el sumatorio que había originalmente, le aplicamos ese cambio, 2 puntos menos, y ahora con el sumatorio y el número de trabajos sacamos la nueva media. ¿Sí? Hicimos un ejercicio, repito, muy parecido a este en el vídeo de teoría. Muy bien. Venga, seguimos. Dice ahora, calcula los estadísticos de este conjunto de observaciones. ¿No? Tenemos estas observaciones 1, 6, 13, 21, 28, tal. Nos dice tener en cuenta que la pregunta ha utilizado varianza y desviación estándar poblacionales, ¿sí? Mientras que el R utiliza la varianza y desviación estándar muestrales. Así que nos están pidiendo que utilicemos la varianza poblacional. Recordar, aquí tenéis los apuntes, recordar que vimos 2 varianzas. De entrada utilizamos siempre esta, que es la que utiliza el R también, ¿no? Pero si lo que tenemos es la población entera y lo nuestro no es una muestra, entonces decíamos que utilizábamos esto, ¿no? La varianza de toda la población, ¿sí? Entonces fijaros que la diferencia es que se divide entre n. Entonces nos está diciendo, ojo, que lo que se pide es esto, la varianza poblacional, ojo que pedimos la varianza poblacional y el R nos va a dar la varianza muestral. Es decir, que no lo hagáis con el R. Básicamente nos están diciendo que no pasemos la base de datos al R y lo calculemos con el R, que lo tenemos que hacer a mano, ¿vale? Dice, igualmente la definición de cuartiles utilizada también es diferente de la que utiliza el R-Commander. ¿Sí? Es decir, no lo uséis con el R-Commander, no lo calculéis con el R-Commander, porque lo que hemos hecho de forma teórica y lo del R a veces tienen pequeñas diferencias y nos lo piden hacer a mano, ¿sí? Así que venga, nos piden todos estos valores, ¿no? Venga, empezamos. El mínimo de la distribución. Los datos están ordenados, ¿no? Por tanto, el mínimo es muy sencillo, ¿sí? El mínimo de la distribución sería muy sencillo, sería el 1, ¿no? Por tanto, aquí mínimo 1. Máximo, el máximo sería el 51, ¿no? El máximo es el 51. Después, la media de la distribución, nos piden la media, eso sí que lo vamos a tener que calcular, ahora lo veremos en la pizarra. Después, ¿qué más podemos encontrarnos? Podemos encontrar a la mediana. ¿La mediana qué era? Era el primer valor que superaba el 50% de los datos, es decir, era hacer 0,5 multiplicado por n más 1. ¿Sí? Por tanto, si tenemos ¿cuántos datos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
9 datos, pues n más 1 entre 2, bueno, vamos a hacerlo ya en la pizarra mejor. Venga, nos apuntamos los datos y lo vamos haciendo todo. Hemos visto ya mínimo y máximo, pero todos los demás mejor que los vayamos haciendo, ¿no? Sería 1, 6, 13, 21, 28, 32, 34, 41, 51. Entonces, nos piden la media aritmética. La media aritmética que deberíamos hacer, sencillamente, es la suma de los valores entre n, ¿no? Son datos sueltos, así que es hacer esa operación, ¿no? Suma de todos los valores entre n sería hacer, pues, el 1 más el 6 más el 13, ¿no? Iríamos haciendo todo este cálculo. Iríamos haciendo todo ese cálculo y lo dividiríamos entre la n, que sería, hemos dicho, 9, ¿no? Si hacemos este cálculo nos debería dar 25,22, ¿vale? Si vamos sumando todos los números y lo dividimos entre 2. Lo pongo aquí simplificado para que no tengamos que poner todos los números, ¿eh? Pero bueno, si queréis lo podéis practicar haciéndolo con todos los números, bueno, ya lo podéis hacer con vuestra PEC directamente. Esa es la media. Luego nos piden el percentil 25, la mediana y el percentil 75. ¿Eso qué es? El percentil 25, la mediana y el percentil 75. Esos son los valores que nos dividían la distribución en partes, ¿no? Es decir, si yo tengo 9 números, ¿no? Había una forma de encontrar la mediana, que era aquello de n más 1 entre 2, la posición de la mediana, ¿no? En este caso son 9 datos, más 1 entre 2, 10 entre 2, 5. Eso quiere decir que la mediana estará en la posición 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Estaría aquí la mediana, ¿no? En la posición 5. ¿Sí? Lo podemos encontrar con esa fórmula que tenéis en el dossier de n más 1 entre 2, o lo podemos hacer a ojo, ¿no? 4 a un lado, 4 al otro, pues en el medio está el 29. La mediana o el percentil 50 sería, eso es la posición, ¿eh? La mediana en sí sería el 28, ¿no? Si buscamos el percentil 25, si buscamos el percentil 25 o el percentil 75, lo que tenemos que hacer es buscar el valor que deje, que nos deje justo el 25% por debajo y el 75% por debajo, ¿no? Es decir, el percentil 25 sería hacer esto de n más 1, pero multiplicado por el porcentaje que nos deja acumulado. O sea, n más 1 entre 2 es lo mismo que hacer 0,5, el 50%, por n más 1, ¿no? De forma que para localizar a la mediana podríamos hacer el valor que deja el 50% de n más 1 es el quinto valor, ¿no? Pues para cualquier percentil o cuartil los podemos localizar así. El porcentaje que nos deja acumulado, en este caso el 25%, multiplicado por n más 1. ¿Sí? Si quiero localizar cualquier indicador de posición de forma exacta, tengo que coger y hacer la proporción que nos representa ese indicador de posición y por n más 1. En este caso sería 0,25 multiplicado por 9 más 1 sería 2,5. Pues el percentil 25 estaría justo aquí, en la posición 1, 2 y medio, ¿vale? Estaría entre el 6 y el 13, que si hacemos el promedio, haríamos el promedio de los dos y sería 9,5, ¿sí? Y el percentil 75 sería hacer 0,75 por n más 1, es decir, 0,75 por 10 por 9 más 1. Y esto nos daría igual a 7,5. Es decir, el percentil 75 estaría entre el 34 y el 41, estaría aquí, ¿no? Ese sería el cuartil 1 o el percentil 25, este sería la mediana o el percentil 50, ese sería el cuartil 3 o el percentil 75, ¿no? Sería el promedio de 34 y 41, que eso sería igual
a 37,5. Venga, pues ya tenemos estos tres valores, ¿vale? Eso es lo que quería explicar con el propio ejemplo. Si tenemos un listado de valores y queremos buscar indicadores de posición, vamos a tener que hacer la proporción que nos acumula el valor, es decir, mediana es 0,5 o entre 2, cuartil 1 es un 25%, cuartil 3 es un 75%, pues esa proporción por n más 1. Eso nos da la posición donde encontraremos al indicador de posición. Y luego tenemos que irlo a buscar. Si está entre dos posiciones, le hacemos el promedio, ¿sí? Por tanto, sería pues entre la posición 2 y la 3, pues 9,5, ¿no? Entre la posición 34 y 41. ¿Sí? Pues sería entre la posición 34 y 41, pues 37,5, ¿no? Bueno, pues ya tenemos el cálculo hecho y por tanto la mediana es 28, el percentil 25 es 9,5, la mediana es 28 y el percentil 75 es 37,5. ¿Sí? Venga, recordar que los indicadores de posición, si están sueltos, o lo hacemos a ojo o los vamos a ir a buscar con eso de la proporción que acumulan por n más 1, ¿sí? Y luego buscamos esa posición. Después, si hablamos de datos agrupados, era aquello de buscar la proporción acumulada, ¿sí? La proporción acumulada de los valores. Luego lo veremos en otro ejemplo que es contable. Bien, y luego nos pide la desviación típica y la varianza. Hay que hacer la varianza, pero no nos dice la varianza muestral, sino nos dice la varianza poblacional. Es decir, hay que hacer el sumatorio de cada valor menos la media al cuadrado entre n, ¿no? Sumatorio de cada valor menos la media al cuadrado y entre n. ¿Cómo lo haremos esto? Pues sería ir haciendo el primer valor, que es el 1, 1 menos la media, que es 25,25 al cuadrado, más el segundo valor, que es el 6, menos 25,25 al cuadrado, más, ¿no? Vamos haciendo eso para todos los valores y finalmente lo dividimos entre n, es decir, entre 9. ¿Sí? Lo hacemos de esta manera y nos daría nuestra varianza. Otra forma de resolverlo es aplicando esta otra fórmula que os había dado también, que es la suma de los valores al cuadrado entre n menos la media al cuadrado. Esta forma de resolverlo es mucho más fácil. Si es entre n menos 1, entonces será por n entre n menos 1. Si es entre n menos 1. Como no es entre n menos 1, sino que es entre n, es tal cual esto, ¿eh? Sí, así que esta fórmula de la varianza es equivalente a esta. Si tenéis un ejercicio como este, hacer esto 9 veces es un poco largo, complicado, a veces nos vamos a liar. Podemos hacerlo de esta otra manera. Sería coger el primer valor, el 1 al cuadrado, más el 6 al cuadrado, más el 13 al cuadrado, más 21 al cuadrado, más 28 al cuadrado, ¿no? Vamos haciendo eso para todos los valores, entre n, que es 9, menos la media al cuadrado. 25,22, pues 22 al cuadrado. ¿Sí? Así que lo podemos resolver o de esta manera o de esta otra, cogiendo cada valor y restándole la media y luego al cuadrado, ¿sí? Lo vamos sumando todo y luego lo dividimos entre n, o haciendo la suma de todos los valores al cuadrado entre n menos la media al cuadrado. Es mucho más rápido, probarlo de las dos maneras si queréis, os va a dar el mismo resultado y es mucho más rápido hacerlo de esta segunda manera. Si hacemos el cálculo, sea como sea, sea así o sea así, nos tiene que dar exactamente lo mismo, nos da 240,84. Nos da 240,84. Pues ya tenemos la varianza poblacional. ¿Que queremos la desviación típica poblacional? Pues es la raíz de la varianza poblacional, es decir, es la raíz de 240,84. Y si hacemos el cálculo, nos va a dar 15,52. Muy bien. Pues ya lo tenemos todo resuelto, ¿no? Varianza poblacional, varianza muestral.
¿vale? Todo con 2 decimales nos quedaría de esta manera. ¿Sí? Venga, por tanto, mínimo 1, máximo 51, media 25,22, percentil 25, 9,5, mediana 28, percentil 75, 37,5, desviación estándar 15,52 y varianza 240,84. Vale, muy bien, pues ese sería un ejercicio para resolver a mano. Venga, volvemos al dossier. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio de cálculo de indicadores estadísticos, pero esta vez nos lo piden con tablas, ¿sí? Así que nos dicen que hemos recogido el número de asignaturas que se han matriculado los alumnos de estadística. Dice 7 se han matriculado de 2 asignaturas, 10 se han matriculado de 3, tantos de 4, tantos de 5, tantos de 6. Y a partir de aquí nos piden que calculemos todo esto, ¿vale? Y ahora sí que nos dicen que hagamos varianza y desviación estándar muestral. Es decir, que lo utilicemos el N-1. ¿Sí? Vale. Y aquí nos dicen que sí que lo podríamos resolver con el R Commander, ¿vale? Que nos serviría de todas maneras. El problema de hacerlo con el R es que son bastantes datos, sería un poco rollo de pasarlo, pero bueno, luego lo podemos intentar hacer. Vamos a hacerlo primero a mano, ¿sí? Así lo repasamos. Lo hacemos primero a mano. Venga, entonces, lo primero que hay que hacer es hacer la tabla de frecuencias. Venga, tabla de frecuencias. Ahora, acordaros que cuando hacíamos la teoría de todos los indicadores, decíamos, hay 2 formas de trabajar, con los indicadores sueltos o con los indicadores agrupados en una tabla, ¿no? Pues ahora nos están pidiendo que lo hagamos con una tabla. Tenemos asignaturas matriculadas 2, 3, 4, 5 y 6. Luego NI, 7, sacamos la frecuencia absoluta, ¿no? Nos dicen asignaturas matriculadas, 7 estudiantes se han matriculado de 2. Luego 10 se han matriculado de 3. Luego 15 se han matriculado de 4. 14 se han matriculado de 5. Y 10 se han matriculado de 6. 10 se han matriculado de 6. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, nos piden todos estos indicadores y nos dicen que se puede utilizar tanto el R Commander como haciéndolo a mano. Vamos a hacerlo primero en el R Commander, casi mejor. ¿Cómo lo haríamos con el R Commander? Para hacerlo con el R Commander vamos a tener que ir pasando todos estos datos. Así que nos vamos al R y vamos a generar un nuevo conjunto de datos que le vamos a llamar dataset. Da igual, ¿vale? Y aquí el problema es que vamos a tener que ir pasando todos los datos, ¿vale? ¿Y los datos cómo los pasamos? Pues los vamos a tener que pasar a mano. Lo bueno es que luego nos vamos a ahorrar un montón de tiempo con... A ver, si yo digo, por ejemplo, 2 asignaturas matriculadas. Ahí. A ver, vamos a hacer una nueva base de datos, dataset, y vamos a añadir filas. En totales son 56. Vamos a llegar hasta 56. Es un poco matada la pasada de los datos, pero luego es verdad que nos va a hacer todos los cálculos en un momento. ¿Vale? Luego lo rellenamos. Venga, entonces, nombre de la variable. Hemos dicho que son asignaturas matriculadas. Asignaturas matriculadas. Y vamos pasando los datos. Tenemos primero 7 que son de 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, hasta la persona 7. Luego 3 que son 10 personas más. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3 hasta la persona 17.
Después tenemos 4 que son 15. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Sería hasta la persona 32, ¿no? Hasta la persona 32. Luego 5. 5, 5, 5, 5, 5. Hasta la persona 46. Sí, es decir, 14 más. Luego 10 que son del 6, es decir, desde la persona 47 hasta la 56, ¿no? Nos falta una última fila, sería aquí la persona 6. Bien, hemos generado la base de datos. ¿Sí? Le damos a aceptar y es este dataset. Entonces, a partir de aquí, todo lo que nos piden lo podemos calcular en un momento con el R-Command. ¿Vale? Le vamos a dar a estadísticos, resúmenes y resúmenes numéricos, ¿no? Sí, fijaros que la asignatura es la variable es asignatura. Le damos a estadísticos y le damos a los valores que nos piden aquí, media, mediana. Vale, lo tenemos todo, coeficiente de variación. Vale, y nos lo calcularía todo. A ver, un segundo, lo calcula. Bien, y como vemos, nos sale ya todos los descriptivos que queríamos. Por ejemplo, la media sería 4,178, nos piden 3 decimales ahora, así que sería 4,179, ¿no? 4,179. La desviación típica sería 1,281, ¿sí? 1,281. La varianza no nos la calcula el RES. A ver. La varianza no nos la calcula el R directamente, pero sencillamente es el cuadrado de la desviación típica. Así que si hacemos 1,280726, intentar aquí coger todos los decimales, y lo elevamos al cuadrado, nos daría 1,640. ¿Sí? Por tanto, la varianza sería 1,640. ¿Sí? Que es el cuadrado de la desviación típica. ¿Vale? Luego nos dan el coeficiente de variación, que, bueno, no nos lo pedían. Y luego los tres cuartiles. Primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. ¿Vale? El segundo cuartil es la mediana, sería 4. Luego varianza y desviación estándar, que es lo que decía. Muy bien, pues ya lo tendríamos todo con esto, ¿no? Vamos a hacerlo también a mano. Para que veáis cómo se calcularía esto, como habíamos visto en el vídeo de teoría, ¿no? Los datos eran estos. Entonces, para hacerlo a mano necesitaríamos también las frecuencias absolutas acumuladas, que serían 7, más 10, 17, 32, 46, 56. Eso también nos serviría para pasar los datos a la R-Commander. Si tenemos las frecuencias acumuladas decimos, vale, hasta la persona 7 son 2s, hasta la persona 17 son 3s, hasta la persona 32 son 4s, hasta la persona 46 son 5s y hasta la persona 56 son 6s, ¿vale? De esa manera podemos hacer la base de datos como la hemos construido antes, ¿no? Entonces, si queremos hacer los cálculos, nos han pedido primero la media. La media, ¿cómo la hacíamos? Era el sumatorio de todos los valores entre n, pero si lo tenemos en una tabla de frecuencia es cada valor por las veces que se repite, ¿no? ¿Sí? Por tanto, yo no tengo estos números solos, sino que este se repite 7 veces, este se repite 10 veces, este se repite 15, es decir, sería 2 por 7 más 3 por 10 más, ¿no? Vamos haciendo esto para todos los valores. Y eso dividiendo entre la n, que la n total es de 56 datos, ¿no? ¿Sí? Si hacemos ese cálculo nos daría la media, que es la misma que nos ha dado en el R-Commander, sería 4,179. Después, si quiero calcular la varianza, es la casi varianza o varianza muestral, la que hemos trabajado, la de n-1. Es el sumatorio de cada valor menos la media al cuadrado entre n-1.
Pero ojo, que si tengo los datos en una tabla, es cada uno de estos por ni, es decir, por las veces que se repite, ¿vale? Así que sería ir haciendo 2 menos la media, que es 4,179 al cuadrado, más luego 3 menos 4,179 al cuadrado, ¿no? Vamos haciendo eso para todos los valores y al final entre n menos 1, que sería entre 56 menos 1, vamos a poner 56 menos 1, ¿no? Si calculamos la varianza, que la podíamos hacer así, o también la podemos hacer de la otra manera que os decía, ¿no? Cada valor al cuadrado entre n menos la media al cuadrado, pero como son datos agrupados, sería por n sub i, ¿no? Esta era la otra fórmula, pero al ser la casi varianza hay que hacer aquello de por n entre n menos 1. ¿Sí? La otra forma de hacerlo habría sido esta que también trabajamos en los vídeos, ¿no? Sería 2 al cuadrado, que se repite 7 veces, más 3 al cuadrado, que se repite 10 veces, más, ¿no? Vamos haciendo eso para todos los valores y eso dividido entre n, que son 56, menos la media, que la media es 4,179, y todo eso por n, es decir, 56, entre n menos 1, es decir, 55, ¿no? Sería ir haciendo este cálculo. Sea como sea, la varianza nos tiene que acabar dando 1,640, que es lo mismo que nos salía con el R-Commander, ¿no? Y luego, si queremos hacer la desviación típica, es la raíz de la varianza, es decir, sería la raíz de 1,640, que sería 1,281. ¿Sí? Varianza, desviación típica, la media, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo calcular los indicadores de posición. Para calcular los indicadores de posición, deberíamos sacarle las frecuencias relativas para saber el porcentaje acumulado. Por ejemplo, bueno, no hace falta, lo podemos hacer directamente. Por ejemplo, para conseguir la mediana, necesitamos la mitad de los datos. La mitad de 56 son 23, ¿no? El dato 23. Por tanto, hay que buscar cuál es el valor que deja menos, cuál es el valor que, el primer valor que acumula los 23 primeros datos, ¿no? O sea, no la mediana. La mediana la localizaremos, decíamos, buscando el primer dato que supere la mitad de los datos acumulados. Es decir, hasta aquí acumulamos 7 datos. Hasta aquí acumulamos 17 datos. Hasta aquí acumulamos 32 datos. Pues ya lo tenemos. 8, el 4, ¿no? El 32 es el primero que supera la mitad de los datos. Es decir, el 4 sería la mediana. ¿Sí? Y si buscamos el cuartil 1 o el cuartil 3, ¿no? El cuartil 1 es el que supera, el primero que superaría el 25% de los datos, ¿vale? El 25% de los datos sería el 25% de 56, sería 14, el dato número 14, y después tendríamos el cuartil 3, que sería el 75%, sería el dato 42. Pues hay que buscar el valor que supere la cuarta parte de los datos, o el 25% de los datos, y el valor que supere el 75% de los datos. Es decir, sería el cuartil 1 el primero que supera 14, 7 y el 17 ya es el primero que supera 14. Pues este sería el cuartil 1, esto es la mediana, y el siguiente que supere, el primero que supere 42, es decir, este, es el cuartil 3. ¿Sí? Pues el cuartil 1 es 3, el cuartil 2 es 4 y el cuartil 3 es 5. ¿Vale? Así que si tenemos los datos agrupados, es las mismas fórmulas, pero cada valor lo tenemos que multiplicar por las veces que se repita para tenerlos todos, ¿no? ¿Sí? Por tanto, aquí por n sub i, o aquí por n sub i, o aquí por n sub i, ¿no? Calculamos la media, la varianza la podemos calcular con las dos fórmulas, siempre es más fácil la segunda, ¿sí? Y esto es al cuadrado, ¿eh?
Siempre es más fácil la segunda forma. Y nos da esto, y si le hacemos la raíz, tenemos la desviación típica. Y para calcular los indicadores de posición, la mediana es el primer valor de la serie que supera la mitad de los datos, ¿no? Por tanto, la mitad de los datos es 23, el primero que supera 23 es este, pues la mediana es 4. El cuartil 1 es el primer dato que supera el 25% de los datos. El 25% de los datos serían 14. Por tanto, el primero que supera el dato 14, el 3. El cuartil 3 es el primero que supera el 75% de los datos, es decir, el primero que supera el 75% de 56 es 42, pues el dato 42, el primero que supera el dato 42 acumulado, el primero que supera 42 es 5, ¿vale? Venga, pues de esa manera tendríamos todos los diferentes indicadores de posición. Si os fijáis, es exactamente lo mismo que nos ha salido con el R, ¿no? Media, la desviación típica, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 son 3, 4 y 5, ¿no? ¿Sí? ¿Lo veis que es exactamente igual? Bueno, pues ya tendríamos resuelto el ejercicio. Yo os recomiendo que lo hagáis con el R, porque este ejercicio en sí yo os lo he puesto simplificado, pero de cálculos es un poco rollo. Así que mejor que paséis los datos al R como os he explicado y luego lo resolvamos con los resúmenes numéricos. Creo que es bastante más fácil que ir haciendo todos los cálculos y es más fácil que nos equivoquemos. ¿Vale? Utilizar los valores acumulados para ir haciendo la tabla. Es decir, los 7 primeros números son doses. Hasta la persona 17 van a ser treses. Hasta la persona 32 van a ser cuatros, ¿no? Y así de esa manera podemos construir la base de datos perfectamente. ¿De acuerdo? Y si no, pues lo podemos hacer también a mano, que sería hacerlo así. Pero tenéis estos dos ejercicios que son más de cálculo. El anterior sí o sí lo vamos a tener que hacer a mano, ¿sí? Que son pocos números y se lo hacemos a mano. Este otro, que es más lío, es casi mejor hacerlo con el R Commander, pero os he explicado también cómo lo podemos hacer a mano. Muy bien, seguimos. A ver. Seguimos. Siguiente pregunta. Nos dicen ahora, el siguiente gráfico representa el volumen embalsado entre 2007 y 2017 de la cantidad de agua que hay en cada embalse. Tengo el embalse de la Baells, el embalse de la Llosa de Cavall y el embalse de Sant Pons, ¿no? Dice, ¿cuál de estas afirmaciones es falsa? Dice, si alguna no se puede contestar, considerarla falsa. Vale, dice, en estos boxplots no está representada la media. Esto es el boxplot, acordaros. El valor mínimo, si nos pone puntos fuera, que son valores que se consideran extremos, o sea que el mínimo real estaría aquí, pero el mínimo del boxplot nos lo pone aquí. El cuartil 1, el cuartil 2 o la mediana, el cuartil 3 y el máximo, ¿no? Como trabajamos en el vídeo de teoría. Entonces, a partir de aquí nos dicen, en estos boxplots no está representada la media. ¿Es cierto eso? Sí, en los boxplots nunca está representada la media. ¿Vale? Luego dice ninguna de las anteriores, eso lo vamos a dejar para el final. Dice, el embalse de la Baells no ha estado totalmente vacío en ningún momento de los últimos 10 años. ¿El embalse de la Baells ha habido algún momento en el que estuviera cero? No, el mínimo, cuando llegó al mínimo, llegó aquí. Ese es el mínimo, pero no es el cero. Así que, ¿es cierto que el embalse de la Baells nunca ha estado vacío en estos 10 años? Sí, también es cierto. Nos piden la falsa, tenemos que decir cuál es la falsa. Dice, la media del volumen embalsado de Sant Pons es inferior a la media del volumen embalsado de la Llosa de Cavall. ¿Dónde estará la media en Sant Pons? La media no está en la caja, pero sí que está en el margen de valores, ¿no? Es un punto central, es una media de centralización. Nos dicen que la media del Sant Pons, que estará en un espacio entre medio de estos dos, va a ser menor que la media en la Llosa de Cavall. ¿Es cierto? Aunque la media realmente no está representada en el boxplot, sí que podemos asegurar que la media estará por aquí, más o menos, por la parte central, y aquí estará por aquí, más o menos, ¿no? Así que sí que podemos asegurar que la media, aunque no está en el boxplot, podemos deducir que la media sería más baja en Sant Pons que la Llosa de Cavall. ¿Sí? Es una pregunta un poquito ambigua, porque dice que si no estamos seguros lo consideramos como falso, pero
aunque es verdad que no podemos ver la media estrictamente, sí podemos deducir que la media estará aquí en un valor promedio de estos, más o menos por aquí, y aquí estará en un valor promedio de estos. Por tanto, sí o sí podemos asegurar que la media en Sant Ponç será más baja que la media en la Llosa de Cavall, ¿no? Tiene todos los indicadores más bajos, así que no hay duda de que, aunque no está representada la media, no hay duda de que sí será más baja en Sant Ponç que en la Llosa del Cavall, ¿sí? Venga, luego dice, ninguna de la E, dice la distribución, por tanto, es verdad que el volumen en Sant Ponç será la media, es inferior a la media en la Llosa de Cavall, sí, es cierto. Dice, la distribución de volumen embalsado en Lavaells es asimétrica por la izquierda. En Lavaells es asimétrica por la izquierda, decíamos asimetría por la izquierda o negativa, la caja estaba estirada para abajo, ¿no? Lo vimos en el vídeo de teoría. Así que sí, está estirada por la izquierda. Los valores extremos están por la izquierda, los valores bajos, ¿no? Hubo algunos días que estuvo muy bajo el nivel del agua en Lavaells, ¿no? Pero la mayoría de días estuvo aquí, pero algunos días estuvo muy bajo, así que tiene valores extremos bajos por la izquierda, la cola está por la izquierda. Sí, así que es asimétrica por la izquierda, también es cierto. Dice, más del 50% de los días había más agua en Lavaells que en la Llosa del Cavall. Más del 50% de los días había más agua en Lavaells que en la Llosa del Cavall, pues el 50% de los días están aquí, ¿no? Por encima de la mediana, ¿sí? Y estos días, que son la mitad de los días que estuvo más lleno el embalse, todos estos días están por encima, seguro, de la capacidad de la Llosa del Cavall, seguro, ¿no? Todos estos, fijaros que la mitad de los días, sí o sí, hubo más agua en Lavaells que en la Llosa de Cavall. Los otros días ya no estamos tan seguros, ¿no? Pero como mínimo la mitad de los días, sí es verdad que más del 50% de los días hubo más agua en Lavaells que en la Llosa del Cavall. Y la gente dice, si en estos 10 años todos los embalses han llegado alguna vez a llenarse al máximo, es decir, si este es el máximo real, el mayor embalse de todos es el de Lavaells. Si este es el máximo real, el que es más grande, el que tiene más capacidad es Lavaells. Pues sí, ¿no? Es el que tiene mayor capacidad. Así que todas son ciertas y la que habría que marcar, por tanto, es que ninguna de las anteriores, ¿no? Todas son ciertas, así que ninguna de las anteriores es falsa. Muy bien. Siguiente pregunta, pregunta 7. Nos dice ahora, hemos calculado los siguientes estadísticos para 4 muestras. Entonces, nos dan mínimo, primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil y máximo de la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4. Entonces, a partir de aquí, tenemos las diferentes muestras y nos dicen ¿a cuál de las siguientes muestras pertenecen los siguientes cuantiles? ¿Cuál de las siguientes muestras pertenecería a esto? Vamos a hacerlo un poco más grande. ¿Cuál de las siguientes muestras pertenecen a estos cuantiles? Vale, pues vamos a ver. ¿Cuál de estas muestras corresponden con esto? A ver, por ejemplo, el percentil 20 nos dice que es 76. Que el percentil 20 sea 76 quiere decir que el percentil 25, que es el cuartil 1, debería ser un valor superior a 76. ¿No? Superior a 76. Por ejemplo, aquí vemos que el primer cuartil de la primera muestra es 127, es 95, 104, 77. ¿Sí? Por tanto, todos están por encima del percentil 20. Está bien, todos podrían ser ciertos. Lo que no podría ser cierto es que si el percentil 20 es 76, el mínimo fuera 105, o fuera 77, o fuera 95. ¿Sí? La única muestra que sería posible es esta. Si el percentil 20 es 76, entonces quiere decir que el valor que deja el 20% por debajo es el 76. Entonces no puede ser que el mínimo esté por debajo, sea un número superior. El mínimo tendría que estar por debajo del 76, ¿no? El valor más bajo tendrá que estar por debajo del percentil 20. En cambio, aquí es más alto, aquí es más alto, aquí es más alto. Solo mirando el mínimo
y mirando que el mínimo esté por debajo del percentil 20, ya vemos que es la muestra 4. ¿Sí? Vamos a ver los demás valores. Por ejemplo, el primer cuartil, 77, que estaría por aquí, 77,9, ¿puede ser 77,9 que está aquí? Sí. Luego la mediana es 99,17, ¿puede ser que el 99,17 esté aquí, entre el 93 y el 105? Sí. Luego el tercer cuartil es 119, ¿puede ser que el tercer cuartil, que es el percentil 75, esté por aquí? Y sea 119, pues sí, está entre 115 y 122, ¿no? Por tanto, nos encaja perfectamente con la muestra 4. Así que la respuesta es que la muestra correcta sería la muestra 4. Bien, pregunta 8. Nos dicen ahora, la precipitación acumulada diaria es la cantidad de lluvia en un lugar, un día, se mide en milímetros o litros por metro cuadrado, que es lo mismo. Si un día no llueve, la precipitación diaria... Si un día no llueve, la precipitación diaria sería 0. A partir de esta serie de 10 años, hemos obtenido el siguiente sumario, ¿no? Tenemos este resumen, ¿sí? ¿Qué ha pasado en La Espunyola, en el Berguedà? Pues vemos que el mínimo, el día que menos llovió, no llovió, ¿no? El día que menos litros o milímetros cayeron por metro cuadrado fue 0. El primer cuartil también fue 0. La mediana también fue 0. Es decir, como mínimo estamos hablando de que el 50% de los días no llovió, ¿no? Y luego ya el tercer cuartil ya es 0,2. La media, de momento la dejamos aparte, ¿sí? Fijaros que, por tanto, entre la mitad de los días y el 75% de los días, entre la mitad y el 75% de los días no llovió en La Espunyola. ¿Qué pasó en Piera? Lo mismo. El día que menos llovió, llovió 0. El primer cuartil es 0. La mediana es 0. Y el tercer cuartil es 0,10. Por tanto, igual. Como mínimo el 50% de los días no llovió, pero no llegó al 75% de los días, porque el tercer cuartil fue 0,1. Y luego en Santa María de Miralles tenemos que no llovió el 25% de los días, ni la mitad de los días, pero es que el tercer cuartil también es 0. Por tanto, no llovió en un mínimo del 75% de los días. El 75% de los días como mínimo no llovió. Para que el cuartil 3 sea 0, ¿qué debería haber pasado? Para que el cuartil 3 sea 0, nos debería haber pasado lo siguiente. Debería haber pasado que las lluvias por metro cuadrado fueran 0, 0, 0, 0, ¿no? Todo de ceros. Y luego, pues, 1 y 3, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, imaginaos una serie como esta. ¿Cuál sería la mediana? La mediana sería el 0. La mediana sería el 0, ¿no? ¿Cuál sería el cuartil 1? El 0. ¿Cuál sería el cuartil 3? También el 0. ¿Sí? Por tanto, fijaros, cuartil 1, mediana, cuartil 3 son ceros, ¿no? Por tanto, si me están diciendo que 0 es el mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3, es que como mínimo en el 75% de los días no llovió. Así que lo que podemos ver es que en las dos primeras localidades no llovió entre un 50 y un 75%, pero no llegó al 75%, porque el cuartil 3 ya no era 0. En cambio, en la última localidad no llovió más allá del 75% de los días, pero no llegó a ser todos los días, porque como veis aquí el máximo ya no es 0, ¿sí? Así que, ¿cuál de los siguientes podemos decir que es cierto? Dice, ninguna es cierta, todas son ciertas, lo dejamos para el final. Dice, en promedio donde más llueve es en Piera. ¿Dónde es donde más llueve en promedio? De media. La media es el promedio, ¿eh? Donde más llueve de media, es en La Espunyola. ¿Sí? Así que eso es falso. Donde más llueve de media es en La Espunyola. Dice, el día que más llovió en La Espunyola llovió más que en cualquier otro día de las demás localidades. El día que más llovió en La Espunyola llovió 114,6 litros por metro cuadrado. ¿Fue más que cualquier otro día en cualquier otra localidad? Pues no, porque este día, o sea, el día que más llovió en Piera llovió un poco más, ¿no? Así que la D tampoco es cierta. Y finalmente dice,
donde llueve menos días es en Santa María de Miralles. ¿Esto es cierto? ¿Donde llueve menos días es en Santa María de Miralles? Sí, eso es cierto, lo que comentábamos. En Santa María de Miralles no llueve en más del 75% de los días. En cambio, en las otras no llueve en menos del 75% de los días. Entre 50 y 75 hemos dicho, ¿no? Sí, por tanto, fijaros que no llueve en menos del 75% de los días porque el cuartil 3 ya es diferente de 0, ¿sí? Así que no llegamos al 75% de los días sin lluvia. En cambio aquí sí llegamos al 75% de los días sin lluvia. Incluso un poco más, ¿no? Podría ser más. Venga, así que lo correcto es la respuesta E, ¿vale? La E sería la respuesta correcta. Muy bien. Venga, dice, pregunta 9. Vale, ahora sí, pregunta 9. Dice, empareja los siguientes valores del coeficiente de correlación de la variable xy con su interpretación. ¿Vale? Es una pregunta de interpretar coeficientes de correlación de Pearson, ¿no? 0,6 y nos da diferentes opciones a elegir, ¿vale? Os digo las opciones que teníamos aquí en el desplegable. Sería una relación de qué tipo? Positiva, ¿no? La correlación de Pearson iba de +1 a -1, ¿no? Por tanto, es una relación positiva y de intensidad media o media alta, ¿no? Relación positiva y media. ¿Una correlación de Pearson de 4 puede ser? No, el 4 es imposible. 4 no puede ser. La correlación de Pearson va de +1 a -1, ¿eh? Por tanto, eso no puede ser. Y luego, menos 0,19 puede ser si va de +1 a -1, por tanto es una relación negativa y muy débil, ¿no? Sería una relación negativa y débil. Bien, siguiente pregunta, pregunta 10. Dice, un hotel ofrece habitaciones individuales, dobles, triples y cuádruples para estancias de 2 días. ¿Cuál sería el coeficiente de correlación entre el gasto por persona y el número de personas por habitación? Gasto por persona y número de personas por habitación. Venga, ¿cómo sería esto? En principio en un hotel cuando tú reservas en una habitación, si reservas una habitación para una persona sola, te cuesta, yo qué sé, 50 euros la noche. Que reservas para 2 personas en una misma habitación, no te cuesta 100 euros, no te cuesta 50 euros dividido entre 2 y paga 25 cada uno. Normalmente reservar una habitación para 2 personas sale más cara que reservarla para uno, pero no el doble, ¿no? Por tanto, cada persona ¿cuánto va a pagar? Paga menos, pero no proporcionalmente, ¿no? Es decir, por ejemplo, un precio podría ser más o menos razonable, ¿no? Habitación para una persona cuesta 50 euros. Habitación para 2 personas cuesta 70 euros. Entre los dos, es decir, 35 cada uno. Habitación para 3 personas cuesta 80 euros o 90 euros, cuesta 90 euros. Es decir, 30 euros cada una de las 3 personas. Por tanto, cada persona, una persona le costaría 50, 2 personas les cuesta 35, 3 personas les costaría 30 por persona. ¿Qué está pasando aquí? Que cuantas más personas coge la habitación, menos precio tiene. Pero no proporcional, ¿no? Sino que tiene menos precio, pero no es una relación perfecta, ¿sí? No es perfecta sería si el tener 2 personas pasáramos a pagar la mitad, ¿no? Es decir, 50 euros una persona, pero si somos 2 la mitad, pues 25 cada una, ¿no? Normalmente cuando hablamos de número de habitaciones no es así, no es inversamente proporcional, sino que tiene una relación pues negativa, ¿no? Cuanto más personas por habitación, suele ser más barato por persona, pero no proporcionalmente, ¿sí? Así que sería una correlación ¿de qué tipo? Negativa, ¿no? Es una correlación negativa, pero no llegaría a ser -1, ¿sí? No llegaría a ser -1. Así que la respuesta sería que estaría entre -1 y 0. ¿Sí? Estaría entre el -1 y el 0. En función del hotel, a veces puede ser un aumento de precio más grande por número de personas o a veces es menor, ¿sí? Pero bueno, sería una relación de tipo negativa porque cuantas más personas por habitación vamos a tener menos precio por persona, pero no es perfecta, no llegaría a -1, ¿sí? Porque por ser 2 personas normalmente no se paga la mitad por persona por habitación.
¿Sí? Pregunta es un poco confusa porque no tenéis por qué tampoco tener mucha experiencia con la reserva de número de habitaciones y puede llevar un poquito de confusión. Pero bueno, sería esta. Siguiente pregunta. Pregunta 11. Venga, nos quedan dos preguntitas. Pregunta 11. Nos dice ahora, estudiando la relación entre dos variables x y, hemos obtenido los siguientes estadísticos. Nos da la media de x, la media de y, la desviación de x, la desviación de y, la covarianza. Y ahora nos piden que hagamos una serie de cálculos. Nos piden cuánto vale el coeficiente de correlación, cuánto vale la pendiente de la recta y el término independiente, es decir, la constante de la recta, ¿vale? Y luego nos piden el coeficiente de determinación, ¿sí? Y una predicción, ¿sí? Así que esto sería un ejercicio, esto es un ejercicio de cálculo del estudio de dos cuantitativas, ¿no? Así que vamos a apuntarnos los datos que nos han dado. Tenemos que la media de x es 130,3749. Luego la media de y es 51,8573. Luego la desviación de x ha sido 11,4199. Y la desviación de y ha sido menos 167,239. Y finalmente la covarianza de las dos ha sido menos 167,239. Muy bien. Pues ya lo tenemos todo, todos los datos puestos aquí. ¿Y qué nos están pidiendo? Nos piden cuánto vale el coeficiente de correlación de Pearson, la RXY. Luego nos piden que cuánto vale la pendiente de la recta, ¿no? Que la pendiente de la recta le llamábamos a la pendiente de la recta le llamábamos beta 1. Vale, luego nos dice el término independiente, es decir, la beta 0, y luego nos pide la R cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo se calculaba la correlación de Pearson? Lo vimos en el vídeo de teoría, ¿no? Como la correlación de Pearson se calculaba como la covarianza entre el producto de las desviaciones típicas, ¿no? Salía a hacer este cálculo. Pues sencillamente hacemos el cálculo, lo tenemos todo, sería la covarianza menos 167,239, la desviación de x es 11,419 y la desviación de y es menos 167,230. ¿No? Hacemos este cálculo. Ojo a la hora de hacer este cálculo que el menos está lo tenemos que poner entre paréntesis, no pongáis por menos, porque no lo va a hacer bien, o no lo pongáis menos, es un producto, es esto por esto, ¿sí? Pero esto es negativo. Y luego otra cosa importante es que cuando lo hagáis con la calculadora, si tenéis calculadora que haga fracciones, lo haréis bien. Pero si tenéis una calculadora que lo tenéis que poner de forma lineal, entonces hacer esto entre, y todo esto lo vamos a poner mejor entre paréntesis. Porque si hago esto entre esto por esto, entonces esto me lo pondrá arriba, así que no lo calcularemos bien. ¿Vale? Así que si lo tenemos una calculadora que haga fracciones, lo ponemos la fracción entera y ya está. No lo hagáis por parte. Intentad siempre hacer los ejercicios todo de una vez con la calculadora. Entonces, si lo queréis hacer y la calculadora que tenéis solo nos deja hacerlo linealmente sin poner fracciones, pues hacemos esto entre paréntesis, esto y esto entre paréntesis también. ¿Vale? Si hacemos este cálculo, esto nos va a dar igual a menos 0,9477. Pues ya tenemos calculada la correlación de Pearson. Es una relación entre estas dos variables muy fuerte y de tipo negativa, ¿no? Seguimos. Luego tenemos la pendiente de la recta. La pendiente de la recta es igual a la covarianza entre la varianza de x, ¿no? Teníamos las fórmulas, es la covarianza entre varianza de x, pues sencillamente es aplicar el cálculo. Sería menos 167,239, que es la covarianza, entre la varianza de x. La varianza de x es el cuadrado de la desviación típica, pues sencillamente hacemos su cuadrado, ¿no? Venga, si hacemos este cálculo, esto nos va a dar igual a menos 1,2824.
¿Sí? Hacemos este cálculo y nos dará menos 1,2824. Muy bien. Bien, la pendiente ya la tenemos por tanto y la constante sería la media de y menos la pendiente por la media de x. En nuestro caso, la media de y sería 51,8573 menos la pendiente, que es menos 1,2824, por la media de x, que sería 130,3749. ¿Sí? 3749. Venga, de forma que si calculamos la constante, nos quedaría igual a 219,0501. Vamos a dejarlo ahí a 4 decimales, ¿no? La constante o el término independiente. Bien, y finalmente la r cuadrado sería la correlación de Pearson elevada al cuadrado. Por tanto, sería sencillamente hacer menos 0,9477, eso al cuadrado. Si hacemos este cálculo, 0,9477 al cuadrado, sería igual a 0,898, ¿no? Es decir, que la variable y viene determinada en un 89,81% por la variable x, ¿no? La proporción explicada o determinada. El 89%, casi el 90% de la y vendría determinada por la x. Entonces, a partir de aquí, ahora pasamos a la predicción. Nos piden también una predicción. El modelo era y igual a beta 0 más beta 1 por x, ¿no? De forma que la constante de esta recta, la constante ha sido de 219,0501. Después, más la pendiente de la recta, que ha sido menos 1,2824, multiplicado por la variable x, que en este caso nos han dado este valor, que es el valor de 154,8225. 154,8225. Muy bien, pues ya lo tenemos todo para poderlo resolver, ¿no? Si hacemos este cálculo, nos quedaría 219,0501 menos 1,2824 por 154,8225 nos daría igual a 20,5. 20,5057, ¿no? Pues ya tenemos todos los resultados. Vamos a redondearlos, nos dicen a 3 decimales. Pues como esto es un 7, lo borro, pero entonces esto se convierte en un 8. Como esto es un 4, es menos de 5, lo borro y ya está. Y esto, como es un 1, lo borro y ya está. Y la r cuadrado también es un 1, lo borro y ya está. Y la predicción sería un 7 y por tanto, como es 5 más, esto pasa a ser un 6. Pues ya tenemos todos los valores que nos pedían de este modelo, ¿no? Ya tenemos todos los cálculos que nos han pedido aquí. Perfecto. Bien, y luego por último nos piden que digamos con qué modelo nos encaja esto. ¿Vale? ¿Con qué modelo nos encaja esto? Como veis aquí, tenemos que tanto la covarianza ha sido negativa, como la correlación de Pearson nos ha salido negativa, como la pendiente ha sido negativa. Siempre las tres cosas van a tener el mismo signo. Así que es una relación negativa, pues sería una nube de puntos que iría para abajo, ¿no? Una relación de tipo negativa, ¿sí? Relación de tipo negativa, ¿vale? Venga, por tanto, el gráfico correspondiente sería el gráfico A. Venga, y vamos ya a la última pregunta de esta P1 y acabamos. Nos dicen, hemos recogido los datos de los beneficios de una muestra de grandes empresas. Dice, cuando el valor de los beneficios es negativo, significa que la empresa tiene pérdidas y tenemos beneficios de las grandes empresas, ¿no? Malasia, por ejemplo, tenemos que la empresa que peor le va ha tenido pérdidas, pero
el 90%, más del 90% han tenido ganancias, ¿no? Sí, han tenido ganancias. En Japón, en cambio, más del 20% han tenido pérdidas. ¿Sí? Más del 20% han tenido pérdidas. ¿Sí? Y más de un 70% han tenido ganancias, ¿no? Sí, aquí hay el 70, pues es un poco más, ¿no? No sabemos dónde empiezan las ganancias, pero como mínimo un 70% han tenido ganancias. ¿Vale? Y en el Reino Unido han tenido ganancias como mínimo el 80% y han tenido pérdidas el 10% como mínimo de las empresas, ¿no? Dice, ¿en qué países hay un mayor porcentaje de empresas que tienen pérdidas? En Reino Unido tienen pérdidas como mínimo el 10%, o entre un 10 y un 20%. En Japón tienen pérdidas entre un 20 y un 30%. Y en Malasia han tenido pérdidas entre un 0 y un 10%. ¿Sí? Pues el país donde tiene más empresas con pérdidas sería Japón, ¿no? Japón sería el país con más pérdidas. Muy bien. Pues venga, esto sería el modelo de PEC1 del semestre anterior, la parte del Moodle, lo que os decía, luego hay una parte adicional que la tendréis si os apuntáis al curso, la tendréis en un pequeño guión que os explicaré un poco cómo orientar las preguntas. No os las resolveremos, pero sí que os echaremos una mano y si tenéis cualquier duda, pues me lo podéis poner por el grupo de WhatsApp si estáis apuntados al grupo, ¿vale? Venga, entonces lo dejaremos aquí. En esta primera PEC en la teoría y la práctica es muy larga porque son 2 PECs al final, es la 0 y la 1. Por eso se ha alargado bastante. Hemos tenido un vídeo de teoría de algo más de 2 horas y también un vídeo de práctica de 2 horas, ¿no? Normalmente no van a ser tan largos los vídeos, solo es para que mantenga la misma estructura. Y ha quedado un poco largos tanto el vídeo de la teoría como el de práctica. Los otros vídeos son más cortos, van a ser vídeos de hora y media, hora y 20, hora y media, hora y 40. ¿Sí? Pero no van a llegar a ser vídeos tan largos. Esta primera PEC, como es doble, tiene la PEC 0 y la PEC 1, os entra mucho material, hay mucha teoría y luego hay mucha parte de práctica. Pero normalmente lo haremos un poquito más corto. Venga, muy bien, pues lo dejamos aquí. Espero que os vaya muy bien esta PEC 0 y PEC 1. Y nada, estamos en contacto por el grupo de WhatsApp, los que estéis apuntados. Y el resto, pues nada, os animo a que os apuntéis al curso, que tendréis acceso a estos vídeos de teoría y de práctica de resolución. Para cada una de las 5 PECs y además el directo para la prueba final, para preparar toda la prueba final y todo, ¿vale? Venga, nos vemos en el próximo vídeo.